Bueno, yo creo que estamos todas y todos, o sea que vamos a empezar. Os doy la bienvenida a la segunda sesión de la Universidad del Barrio de Economía. Estamos muy contentas de empezar, digamos, con lo que es la primera clase magistral, donde vamos a realmente empezar a entrar ya en profundidad en algunos de los temas que teníamos planteados. Pero antes os quería recordar un poco cómo vamos a estructurar el curso. Lo hemos titulado este año Desorden neoliberal frente a la crisis, las distintas crisis del desorden neoliberal. Y lo hemos querido dividir en tres ejes, principalmente la primera, la crisis ecológica, la segunda, la crisis de reproducción social y la tercera, las crisis del orden social como tal. Hemos querido hablar de desorden frente a orden, teniendo en cuenta que desorden es aquella incapacidad del sistema de responder a los retos de calado que existen realmente hoy en día, ¿no? Dentro de cada uno de los bloques vamos a tratar pues, distintos temas, ¿no? Crisis ecológica, hoy concretamente con Santiago, colapso energético o el tema de la salvación tecnológica que se nos plantea en muchas ocasiones. En el eje de reproducción social hemos pensado pues un poco los retos que tenemos frente a lo que se considera sostenibilidad de la vida per se, pero también queríamos hablar de la precarización de las mujeres o también dar alternativas como las herramientas feministas, ¿no? En cada uno de los ejes hemos querido plantear posibilidades o alternativas frente al orden que tenemos. Y finalmente, en el eje de orden social, hemos pensado en cómo se plantea la crisis actual junto con la crisis democrática en la que nos encontramos hoy en día y herramientas de solución frente a esta situación, ¿no? Os queríamos recordar que, por supuesto, el curso es gratuito, pero que, sin embargo, generalmente solemos tener una hochita fuera, por si acaso tenemos que traer algún ponente o algo, pues bueno, nos puede servir un poco de apoyo. Y sin más, paso a presentar la sesión de hoy, que como he dicho antes es desorden neoliberal frente a la crisis ecológica, y tenemos aquí a Santiago Álvarez Cantalapiedra. Os digo un poco cuál es su trayectoria, que es extensa e interesante. Es doctor de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. Ha sido docente en ambas universidades, tanto como profesor de Sociología del Consumo como profesor de Economía Política Mundial. Bienvenidas. En la actualidad es director de la FUEM Ecosocial y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, que, si queréis, tenéis ahí algunos de los ejemplares. Es miembro del Consejo Editor de la colección de libros de Economía Crítica y Ecologismo Social y del Consejo de Redacción de la revista de Economía Crítica. Es autor de numerosos artículos en revistas y capítulos en libros sobre las necesidades sociales, el consumo y las relaciones que existen entre el bienestar social y la calidad de vida con la sostenibilidad en el marco de la globalización capitalista y de la crisis ecosocial actual. Nos va a hablar un poco de los retos en los que nos encontramos hoy en día frente a lo que supone el cambio global y la contradicción que tenemos frente a los recursos que se consumen dentro del sistema capitalista y los límites planetarios que evidentemente todos conocemos que tenemos. Sin más, yo creo que paso. Simplemente deciros que vamos a terminar hoy un poquito antes, en torno a las 9 menos 20. Entonces vamos a intentar estructurar como 45 minutos de ponencia y 45 de charla, debate para que planteéis preguntas y hablemos un poco entre todas. Así que, Santiago, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Genoveva. Buenas noches a todas, a todos. Pues encantado de estar aquí en el curso de la Uni del Barrio, ¿no? Bueno, lo que voy a plantear son cosas muy amplias, pero que no tienen más propósito que podernos ofrecer a lo mejor un marco para el debate y para la reflexión. Intentaría, además, que algunas de las cuestiones que pueda plantear sirvan para cuestiones de extrema actualidad, que nos permita al menos interpretar qué es lo que está pasando
estos días o qué está pasando en los entornos más cercanos en los que nos movemos. Y para ello, creo que el punto de partida que podríamos acordar como arranque de lo que vamos a plantear a lo largo de esta tarde es la idea de que las cosas están cambiando, pero que están cambiando, siempre han cambiado y siempre están cambiando, pero de alguna manera están cambiando de forma especial. Estamos cerrando una época, hay una etapa que está clausurándose y esa etapa nos muestra que abandonamos un mundo que más o menos conocemos y nos adentramos en otro del que prácticamente no sabemos absolutamente nada. Y esta especie de tránsito en el que vivimos, marcado por la incertidumbre y por no saber a dónde vamos, es el momento en el que nos encontramos. Es un momento, por tanto, donde lo característico sería lo que a veces denominamos con la expresión cambio global, que viene a ser el conjunto de todas esas transformaciones ecológico-ambientales de carácter antrópico que como efecto tienen cuestionar las condiciones en las que se ha reproducido la vida tal y como la conocemos. Ese cambio global, que no solamente es el cambio climático, aunque también es el cambio climático, que por su importancia y urgencia tiene un papel destacadísimo, incorpora también cosas como la hecatombe de la biodiversidad que estamos viviendo, esa sexta extinción de la que hablan los ecólogos, o también pues, cuestiones como el pico del petróleo o el pico de todos los otros recursos que existen en el planeta y que en el fondo nos plantea si no estaremos ante el pico del propio capitalismo, ¿no? Es decir, esa circunstancia de un mundo de recursos finitos y ver cómo se agotan los recursos que necesariamente empleamos en nuestra cotidianidad. Por tanto, el cambio global sería el conjunto de todas esas cosas y ese cambio global, digo, nos está haciendo salir de un mundo que conocíamos y nos está incorporando a un mundo nuevo, ¿no? En ese tránsito nos encontramos ante una bifurcación, nos encontramos en una encrucijada de caminos y no sabemos muy bien qué camino finalmente tomaremos. ¿Y por qué? Pues porque la historia la construimos y la definimos los seres humanos. No está predestinada, no sabemos el final, porque, como decía el viejo Marx, la historia nos toca hacerla a nosotros, no en las condiciones libres que nos gustaría disponer, sino en las condiciones heredadas, en las condiciones que heredamos del pasado, ¿no? Esto lo decía Marx en el segundo párrafo del 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es un texto enormemente interesante. El primer párrafo utiliza otra expresión que a todo el mundo le suena, que es eso de la historia se repite dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Ese es el primer párrafo de este texto. En el segundo viene esto otro, lo de los hombres, en esa época utilizaba esa expresión, pongamos los seres humanos, hombres y mujeres, hacen su propia historia, pero no lo hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias directamente dadas y heredadas del pasado. Bien, por tanto, nos encontramos ante una bifurcación y veremos qué camino elegimos, porque está en buena medida en nuestras manos. Por tanto, el cambio global es todo eso y nos pone en una encrucijada, en un cruce de caminos. Y si es cambio global, la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿qué alcance tiene? ¿Qué envergadura tiene? Porque si es tan global, supuestamente tendrá un alcance total, afectará a todos los órdenes de la realidad, no solamente a alguno, será un cambio que afectará al conjunto. Bien, pues voy a empezar por ahí. Vamos a ver distintos órdenes que supuestamente pueden estar afectados por este cambio global. Me centraré en el orden físico-biológico, luego continuaré con el orden económico para ver cómo también repercute en el orden político, en esto que llamaríamos orden social y que da lugar un poco al bloque del curso, ¿no? Es decir, cómo hay una afectación también al orden social, ¿no? Y allí argumentaré que no solamente un orden social es de naturaleza política, sino también de carácter estructural, y ahí veremos las vinculaciones entre todos los órdenes que he ido señalando, el económico con el político y cómo eso incide en la interrelación de los seres humanos con los ecosistemas y con las realidades biofísicas. En el primer plano, el primer orden que se ve afectado por ese cambio global,
podríamos decir que es el orden geológico, ¿no? Y algunos señalan que lo que nos estamos encontrando es ante un cambio de era geológica y empiezan a hablar y a utilizar un término que ya seguramente os sonará, que es el antropoceno. Y con el antropoceno lo que se viene a señalar es que el ser humano se ha convertido en la primera fuerza geológica capaz de alterar la propia naturaleza, superando la capacidad de erosión que tiene el agua, el viento e incluso esas otras fuerzas geológicas internas, como puede ser la sismicidad, el tecnocismo o las placas tectónicas, en fin, todos esos elementos que supuestamente son los que conforman la realidad de la Tierra, bueno, pues en realidad se ha sumado una nueva fuerza geológica. El ser humano con esa aceleración en su capacidad de poder transformar la realidad a través de la tecnología y la economía. Ese es el contexto del antropoceno, esa es la nueva etapa geológica que se abre. Claro, y lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, esto está muy bien, pero ¿no será una exageración, al menos desde el punto de vista científico? ¿No será a lo mejor una expresión más de tantas y tantas de moda que se ponen y que nos permiten manejarla con cierta frivolidad? Bueno, pues sobre estas cuestiones los científicos están empezando a decir sus cosas. Y se han reunido los geólogos, que son aquellos que establecen esto de las etapas geológicas, recientemente, en el 2016, para determinar en un grupo de expertos que habían constituido para responder a esta pregunta, y han llegado a la conclusión de que efectivamente estamos inaugurando una nueva etapa geológica. Y para eso se basaba en una serie de pruebas. Una de las que sacaron a la palestra era curioso porque la tenemos ahí mismo, en el País Vasco, en la desembocadura de la ría de Bilbao. En una de las playas hay un estrato donde se ve perfectamente la acumulación de todas las escorias que se han ido depositando en el periodo de la actividad de los altos hornos, desde 1905 hasta que se cerraron, ¿no? Ahí se han ido acumulando una serie de residuos que configuran un estrato que en el futuro cualquier arqueólogo, digamos, de dentro de miles de años, identificará como una etapa específica de nuestros días, ¿no? La etapa del antropoceno, ¿no? Pero claro, esto está bien, pero tendríamos que preguntarnos si es una prueba suficiente como para poder decretar que hemos salido del Holoceno, que eran los 10.000, 12.000 años anteriores, y estamos inaugurando ¿no? una nueva fase dentro del Cuaternario. Esta cosa es, digamos, de gran envergadura, y ante eso se monta un grupo de alto nivel sobre el antropoceno y, apoyándose en estos y en otros indicios, señalan que, hombre, la prueba inequívoca de carácter global y sincrónica para poder determinar el paso a esta nueva etapa existe. Y no es solamente esto de la ría de Bilbao, sino es fundamentalmente el hecho que se produce a mediados del siglo XX y es la presencia por todo el planeta de isótopos radiactivos de plutonio vinculado a las pruebas nucleares que se hacen por esa época. Con eso ya podemos decir que tenemos una prueba de extensión suficiente para poder decir que se inaugura el antropoceno. Sobre esto digo, ha habido ciertas polémicas, porque algunos decían, bueno, el antropoceno surge con la revolución industrial, pero la revolución industrial es un fenómeno muy acotado en Europa, en un periodo muy determinado, 1820-1870, y lo que necesitamos es una prueba un poco más amplia, global, que permita caracterizar con solidez el paso o el tránsito a una nueva etapa. Por tanto, el antropoceno es más bien está más bien asociado a esa etapa que se inaugura con los primeros ensayos atómicos. Podemos decir que el antropoceno se inicia o coincide con la etapa nuclear y que la partida o la fecha de la partida de nacimiento es fundamentalmente el momento en el que se hace la primera detonación, el 16 de julio de 1945, en Nuevo México, en Álamo Negro. En ese momento, a las 5 de la mañana, 29 minutos y 45 segundos, podríamos decir, se inaugura la etapa del antropoceno. Bien, en esta época, ¿qué es lo que se produce? O digamos, con esta inauguración de una nueva etapa geológica, ¿con qué nos encontramos? Con lo que nos encontramos es fundamentalmente con el hecho de que por primera vez somos capaces de cambiar el rumbo de la historia. Pero no de la pequeña historia, sino de la gran historia, de la historia de la humanidad. Pero no solamente eso,
no solamente somos capaces de cambiar el rumbo de la historia, sino que somos capaces de acabar con la historia. Es decir, la autoaniquilación es posible, es una probabilidad, es una posibilidad para el ser humano. Ese riesgo nuclear, sabéis que no se ha cerrado. De hecho, el último premio Nobel se concede a todas las organizaciones que están contra esta especie de escalada nuclear entre dos locos, Trump y el de Corea del Norte. Pero a pesar de esa especie de amenaza aún permanente por la crisis nuclear, lo que hemos visto en estas últimas décadas, desde la década de los 50 o del 45, cuando se inicia, digamos así simbólicamente, el antropoceno y el momento actual, es que no necesitamos una conflagración nuclear para comprometer la existencia humana. También nuestros actos cotidianos pueden comprometer nuestra existencia. Es decir, en el desarrollo posterior, hasta llegar al momento actual, lo que estamos viendo es que incluso con los actos más nimios estamos comprometiendo la existencia del ser humano. Nuestras formas de vivir y estilos urbanos, nuestro modo de alimentarnos, nuestras formas de movernos, tienen consecuencias que pueden agravar la supervivencia de la especie humana. Y en ese sentido es fundamental y resulta central que situemos en el debate de estas cuestiones pues nuestros estilos de vida, nuestros patrones de consumo, definamos nuestras necesidades, critiquemos las formas exageradas y deformadas que adoptan bajo el capitalismo, busquemos formas que se encuentren entre lo suficiente pero eviten el despilfarro y lo innecesario y que nos permitan, sobre todo, asentar unos estilos de vida y unas pautas de producción y de consumo que hagan convivir comunitariamente a la gente asentada en una cierta sobriedad, en un uso racional y razonable de la materia y de la energía. Esa es una cuestión central que tenemos que resolver y tenemos que resolverla ya, de forma inmediata, la generación presente y en los próximos lustros. Bien, eso en el plano geológico. Decía, el cambio global, por la envergadura que tiene, debe afectar a muchos órdenes de la realidad. Ya hemos visto nada menos que el orden físico, biológico, geológico. Y en el plano económico, se está produciendo un cambio de ciclo histórico, porque en el cambio geológico tiene unas dimensiones que podríamos llamar que nos sobrepasan, ¿no? Bueno, pues en el plano económico, si estamos hablando de un cambio en orden geológico, no nos podemos contentar con cualquier cosa. Es decir, los economistas estamos acostumbrados a hablar de los ciclos económicos, que vienen a ser elementos que caracterizan la dinámica del capitalismo a partir de pues, un auge o una recuperación, un auge, luego una recesión y luego una depresión, y así funcionando permanentemente, ¿no? Esos ciclos que se dan en la actividad económica, pues hombre, serían un poco ridículos decir, estamos cambiando de ciclo porque estamos cambiando, digamos, de etapa histórica en el campo económico porque estamos viviendo un ciclo económico, hombre. Necesitamos algo de mayor envergadura, ¿no? Es decir, en el plano económico, ¿estamos pasando del capitalismo a otra cosa? ¿Se está superando el capitalismo? O, si al menos no se está superando, se está produciendo una transformación tan profunda como para pensar que estamos ante una onda larga de gran alcance que va a tener un periodo y un recorrido suficientemente amplio? Bien, pues para eso es lo que quiero dedicar los próximos minutos. Hay un economista que se llama Schumpeter, que en 1939 tituló un libro precisamente con este nombre, Los ciclos económicos. Y lo que venía a señalar Schumpeter era que la actividad económica, la dinámica capitalista, se caracterizaba fundamentalmente por una sucesión de ciclos cortos y ondas largas. Los ciclos cortos se regulan fundamentalmente o vienen provocados básicamente por la acumulación de existencias en las empresas, esto en una duración de 3 a 5 años, y las ondas largas, que eran ondas que Schumpeter coge de un economista ruso, Kondratiev, que es asesinado por Stalin. Este tipo era un tipo que estaba a la altura de Keynes y otros muchos, pero tuvo la mala fortuna de vivir la época del stalinismo. Y aunque inicialmente estaba muy bien relacionado con el régimen, y era un tipo que hacía cosas interesantísimas y les venía muy bien precisamente a la Academia Soviética, llega un momento en el que cae en desgracia. Le meten en la cárcel y finalmente muere, ejecutado por Stalin, ¿no? Bien, pues Schumpeter, que de comunista no tenía nada, coge las ondas largas de este hombre, que él había explicado que se producían en el estudio que había hecho del capitalismo más o menos cada 40 a 60 años,
50 años, 45, 65 años, y que eran provocadas por la dinámica interna del propio capitalismo. Es decir, se explicaban fundamentalmente pues, por los cambios en los modelos de negocio, por la apertura de nuevos mercados, por la colonización, el imperialismo, en fin, por una serie de elementos, ¿no? Bien, pues Schumpeter coge estas ondas largas de Kondratiev y señala que esto explicará un poco la dinámica del capitalismo. Ciclos cortos, ciclos de negocios y ondas largas, ¿no? Lo que pasa es que, utilizando esta interpretación en el funcionamiento del capitalismo, Schumpeter hace la interpretación a su manera, y es una interpretación que, por otro lado, gustó mucho a los mandamases económicos y a los capitalistas, porque lo que venía a explicar es que estas ondas se justificaban fundamentalmente por el papel del empresariado y por la innovación tecnológica. Es decir, esos dos elementos, empresariado, el emprendimiento, que tanto se habla ahora, y lo tecnológico serían los principales protagonistas que explicarían la existencia de estas ondas. Digo, esta es una interpretación que gustaba mucho, se alejaba de la que daba Kondratiev y la economía política marxista, y permitía explicar por qué a lo largo del capitalismo se habían producido 4 grandes ondas. A lo largo del capitalismo contemporáneo se han producido 4 grandes ondas y en teoría estamos esperando la siguiente, la quinta. Y aquí es donde yo quiero entrar. ¿Y qué pasa con la quinta? Aunque no es determinismo, por el propio funcionamiento del capitalismo tendríamos que estar a las puertas de la quinta onda. Y esta no se está produciendo. No ha venido, no ha llegado, ni se la espera. Y eso, a pesar de que supuestamente estamos en la tercera revolución industrial, aquella vinculada con el microprocesador, y a las puertas de una cuarta revolución industrial, más vinculada pues, con el Big Data, el Internet de las Cosas, la tecnología del blockchain, que si la biotecnología también estará por medio, en fin, una serie de elementos que todo el mundo está ahora mismo señalando como un elemento que nos va a alterar por completo el mundo en el que vivimos. Pues ni a pesar de la tercera, los microprocesadores y cómo hemos metabolizado todo el tema de la tecnología, de la información y la comunicación, y a pesar de la irrupción de la supuesta cuarta ola o revolución tecnológica, aquí no hay una nueva onda. De momento lo que vemos, nos lo dice la OCDE, no me lo invento yo, es que la realidad es muy tozuda, que el crecimiento económico en los países centrales del capitalismo está renqueando, si no es que está estancado, y hablan del estancamiento secular. Señalan también que va a haber un proceso de ralentización de esas economías emergentes de las que tanto se hablaban y que tanto crecían. Se habla también de que va a haber economías y estados y países fallidos que no van a ser capaces de manejar todas las contradicciones y problemas y desafíos con los que se van a encontrar, etcétera, etcétera. Bien. En este panorama hay algunos que empiezan a darle un poco vueltas al coco y dicen, bueno, pues a lo mejor es que lo que está ocurriendo aquí es un cambio histórico. Y hay un tipo, Paul Mason, que ha sacado un libro que se llama Postcapitalismo, que viene a sintetizar la siguiente explicación. Es decir, su tesis, lo que va a defender, es que nos estamos encontrando ante un capitalismo que es un sistema muy complejo y adaptativo, así lo define como un sistema complejo y adaptativo, vamos, que no va por la vía de un sistema de dominación, un modo de producción de clase, etcétera, no, sino que en principio se distancia y dice, hombre, el capitalismo es un sistema complejo, es un sistema adaptativo, pero que ha alcanzado su capacidad de adaptación. Ha llegado un momento en el que ya no es capaz de adaptarse más. Por eso no viene la quinta onda y por eso lo que se produce es un tránsito a algo que va a ser el postcapitalismo. Va a ser un tránsito, como digamos, natural, por propia desfallecimiento del sujeto. El sujeto, el capitalismo, no da para más. Otros más bestias, a los que me resultan más simpáticos por otro lado, vienen a decir, bueno, lo que se produce es un capitalismo senil, un capitalismo degradado, se produce una situación de contradicciones que ya son inmanejables, los elementos destructivos y regresivos se anteponen a los progresivos, esto se me cae, en fin, hacen otra lectura, ¿no? Pero vamos a seguir un poco el argumento de Paul Mason, ¿no? Es decir, el capitalismo es un sistema adaptativo es aquel que es capaz de aprender de los cambios del entorno, y ese sistema ha llegado
a su límite en su capacidad de adaptación. Y por lo tanto lo que se produce es, al igual que en los organismos vivos que funcionan así ante el entorno, aprendiendo y adaptándose en función de los cambios que se producen en el entorno y de su propio proceso de aprendizaje, cuando no da más de sí la cosa, a lo mejor, si hay suerte, se produce una mutación. Y ese es el nuevo salto en la adaptación, pero deja de ser lo que era para convertirse en otra cosa, y eso es lo que le pasaría al capitalismo. Deja de ser capitalismo para convertirse en poscapitalismo. Esa es la tesis de Paul Mason. Bien, yo creo que podemos estar de acuerdo más o menos con el diagnóstico. Es decir, venga, pues sí, ¿por qué no? El capitalismo es un sistema social, histórico, nadie podría esperar que vaya a durar mucho más. A lo mejor dura otros 500 años, bueno, pero en todo caso tiene fecha de caducidad, porque como proceso histórico, pues unas cosas nacen y mueren. No, eso del fin de la historia y todas esas proclamas que nos hacían no nos las podemos creer, porque estamos hablando de historia. Entonces, por lo tanto, demos por bueno el diagnóstico y además por lo que vemos y por lo esto del cambio global y por lo del cambio y paso al tema del cambio de época en lo geológico, etcétera, demos por válida este diagnóstico. Efectivamente, hemos llegado a un momento en el que el capitalismo nos muestra su lado más regresivo, tiene poco ya de elemento progresivo, tiene poco de elemento beneficiador para la propia humanidad, se muestra muy poco capaz de manejar sus propias contradicciones y nos encontramos, por tanto, en esa tesitura, en esa especie de encrucijada de ya mucha envergadura. Pasar de lo que hemos vivido a otro modo de producción. Ahora bien, la explicación nos convence. Ahí es donde yo querría entrar un poco en polémica con el Paul Mason, o por lo menos plantearos alguna cuestión referida a esa supuesta explicación. Porque esto de los organismos vivos y el capitalismo sería una especie de organismo vivo y en ese afán de supervivencia tiene una especie de innovación tecnológica que viene a ser su capacidad de aprendizaje para adaptarse a un entorno y tal, pues no deja de ser un poco forzado, en mi opinión. Yo creo que lo que nos estamos encontrando es una economía que en su funcionamiento compromete las bases naturales y sociales que le garantizan su reproducción. Eso lo vemos con la crisis ecológica y con la crisis social y con la crisis ecosocial, que es la unión de ambas crisis. Que eso ha estado siempre presente en el capitalismo, siempre ha estado presente en el capitalismo, hasta el punto que incluso podemos estar convencidos de que forma parte de su ADN y de su funcionamiento normal, pero que hasta ahora había dispuesto de válvulas de escape que ahora ya no las tiene. Y por eso nos encontramos en un momento específico en el que ya no hay ninguna capacidad de sortear sus propias contradicciones. Hasta ahora tenía válvulas de escape porque, como nos dice muy bien David Harvey, el capitalismo no es capaz de superar sus crisis, sino que lo que hace es desplazarlas en el tiempo y en el espacio. Y las desplazaba a las siguientes generaciones, que somos nosotros, y las desplazaba en el espacio en el momento en el que el mundo no estaba totalmente colonizado por el capitalismo. Y existían unas colonias, un tercer mundo, en el que se podía expandir y sobre el que se podían proyectar todas esas contradicciones. Pero es que esa arena exterior ya no existe. Con la globalización, el mundo se ha hecho pequeño y ya no tenemos ningún ámbito donde poder trasladar esas contradicciones. Y la urgencia de los problemas ecológicos, si pensad en el cambio climático, hace que tampoco dispongamos del tiempo. Por lo tanto, nos encontraríamos en un momento específico en el que ya no hay válvulas de escape. Esa sería un poco la tesis que yo defendería en contraposición a lo que nos está planteando Mason, y que sería lo que nos lleva a lo del orden social, y con esto entro en la parte final del otro orden afectado por el cambio global. Vamos a ver. Si eso es así, si ya el capitalismo no dispone de muchos ámbitos, válvulas de escape, donde poder trasladar todas sus contradicciones y miserias, y tampoco tiene tiempo para pensar en generaciones futuras que vayan a cargar con nuestros desafueros, entonces lo que tenemos que plantearnos es, bueno, entonces, ¿a qué mundo qué futuro más inmediato es el que nos espera, ¿no? Y si ese futuro va a ser mínimamente civilizado o si nos vamos a ver abocados irremediablemente a la barbarie. Ese es un poco el escenario en el que yo creo que ahora mismo nos tendríamos que mover por lo que acabo de afirmar. Y eso, el que sea un escenario más o menos civilizado o un escenario más cercano a la barbarie, va a depender fundamentalmente de qué tipo de orden social construyamos.
Y con esto lo que voy a hacer es una pequeña introducción a qué entiendo por orden social, de lo que aparece ahí, y yo lo utilizo de forma muy específica. Por orden social vamos a entender fundamentalmente, o voy a entender fundamentalmente, configuraciones de poder que surgen de acuerdos, alianzas o luchas entre clases y fracciones de clase, entre clases sociales y fracciones de clase. Son, por tanto, unas relaciones de poder que tienen que ver mucho con la estructura social en cada momento. Y la estructura social tiene que estar en primer plano. Si olvidamos la estructura social, nos perdemos en esto de los órdenes sociales. En segundo lugar, un orden social tiene también mucho que ver con un discurso ideológico. En tercer lugar, tiene que ver mucho con un paradigma que justifique las políticas económicas que se implantan y que justifique el tipo de intervención que se hace sobre la realidad. Y finalmente, un orden social también tiene que ser capaz de materializar, de cristalizar un marco de instituciones, un conjunto de reglas de juego que permitan el funcionamiento social y el funcionamiento económico. Son 4 elementos para poder hablar de un orden social y ambos, o todos, están presentes cuando hablemos de los órdenes sociales. A ver, ahora os lo voy a comentar con un poco más de detenimiento, pero para no irnos a un tercer orden de abstracción. ¿Qué sería un orden social? Bueno, pues el orden de la posguerra, el orden socialdemócrata. Cómo construyen los países europeos occidentales sus estados de bienestar, por ejemplo, o cómo se construye este país tardíamente a partir del momento que recuperamos la democracia. Orden social, el compromiso keynesiano de izquierdas, el orden socialdemócrata, etc. Ese sería un tipo de orden social. Otro orden social, el neoliberal, que es el que vamos a entrar un poco a analizar. Es un orden social, ¿por qué? Porque significa una determinada correlación de fuerzas, unas relaciones de dominación y de compromiso entre clases sociales y fracciones de clase, primer elemento. Segundo, es una propuesta ideológica, es la hegemonía del pensamiento neoliberal, o es la hegemonía del pensamiento socialdemócrata en la época socialdemócrata. Hay un paradigma para justificar qué tipo de políticas económicas se hacen. En el caso socialdemócrata era el keynesianismo, en el caso neoliberal es toda la contrarrevolución neoclásica con las escuelas monetaristas de la Escuela de Chicago, con la teoría de la elección racional, con las expectativas racionales, con, en fin, todo lo que es la contrarrevolución neoclásica, y finalmente también supone un determinado tipo de instituciones. Todas las instituciones del estado de bienestar, de regulación de la actividad económica, de fuerte intervencionismo en el caso del orden socialdemócrata, y toda la institucionalización neoliberal que hace en la época reciente pues, las fuerzas neoliberales, y que lo veis, pues, por ejemplo, en lo de la autonomía del Banco Central Europeo, del Banco Central Español, que ya no pinta absolutamente nada, pero que además son entidades autónomas que no puede el gobierno intervenir sobre ellas porque gozan de autonomía, el Estado débil en lo social, pero fuerte en lo represivo, con unas fuerzas de orden pública bien alimentadas, etcétera, etcétera. Esa sería la institucionalidad propia de ese orden social frente a la otra institucionalidad propia del orden que le precede, ¿no? Bien, pues en lo que es el capitalismo contemporáneo, más reciente, de finales del siglo XIX hasta ahora mismo, la fecha, nos hemos encontrado básicamente con 3 órdenes sociales que siempre se inauguran tras una crisis económica y que mueren con otra crisis económica y que suelen durar en torno a 40 años, 50 años, variando. El primer orden social que podríamos identificar es el que se produce, el que surge como consecuencia de la crisis de 1890, y es lo que algunos autores han llamado el orden social de la primera hegemonía de las finanzas, o el orden, a mí me gusta llamarle orden social liberal. Con la crisis de los años 30, la Gran Depresión, se acabaría este orden social y daría lugar y paso al orden socialdemócrata, un orden que se prolonga, se alimenta del acuerdo que se establece en Norteamérica con el New Deal, en Europa, entre los liberales y socialdemócratas para la construcción de los sistemas públicos de protección social, y se alimenta también con toda la maquinaria bélica de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, y provoca un extenso intervencionismo desde lo público, desde lo estatal particularmente, y que da lugar a un largo proceso de prosperidad que dura hasta la crisis de los años 70, donde se inaugura el orden neoliberal, que es el que ya conocemos, pero que muere con la crisis del 2008. Por lo tanto, ahora estamos en un proceso de tránsito a otro orden, pero que no tiene nombre, que no sabemos cómo se va a llamar. Ese va a ser un poquitito el esquema en el que quiero moverme para que veáis que también en el orden
valga la redundancia, de los órdenes sociales, se producen también cambios o transformaciones de gran envergadura que podemos asociar a eso del cambio global. Bien, no sé si merece la pena que hable de la sucesión de los distintos órdenes, si no fuera solo para resaltar el orden neoliberal, que es el más cercano y el que nos estaba todavía acarreando una serie de problemas que no tenemos fácil cómo solucionar. Bien, el orden neoliberal como os decía, surge básicamente en la década de los 70, en el momento en el que se cuestiona el orden precedente en el plano interno de los países, porque esas instituciones pues, se considera que ya no son válidas y porque no existe la base económica ni material para que puedan seguir manteniéndose, porque el orden precedente era un orden que jugaba con una determinada correlación de fuerzas entre las clases populares, obreros y empleados, y una especie de alianza con los gestores de las grandes empresas, porque el capitalismo, claro, es que aquí, a ver, sin echaros mucho rollo, sí que convendría explicaros un poquitito algo del capitalismo moderno, del que conocemos. El capitalismo que surge del orden liberal, aquel orden que surge de la crisis de 1890, de hace 2 siglos, del siglo XIX, es un capitalismo muy diferente al anterior. Es un capitalismo organizado, es un capitalismo donde se ha alcanzado un grado de socialización de la producción sin precedentes, que significa lo siguiente, y es que el capitalismo no es fruto de la acción de unos empresarios o de unas personas aisladas o de determinados grupos, sino que ya es un resultado de una amplia gama de relaciones sociales que es capaz de desplegar. Bueno, esa socialización de la producción, que requiere mucha cooperación y requiere una gran complejidad para hacer lo que ha hecho el capitalismo, entra en contradicción con las formas en que se institucionaliza la propiedad privada. Llega un momento en el que ahí se genera un choque, una gran contradicción. Y entonces el capitalismo, ante ese problema, lo que reacciona es inventándose cosas como las sociedades anónimas. Hace una revolución en el plano jurídico para facilitar, por ejemplo, el surgimiento de la empresa moderna, la que conocemos todos, la que cotiza en bolsa, la sociedad anónima. Y esa sociedad anónima es otra forma de propiedad distinta a la privada esa del empresario, que es capaz de, con su empresa, ¿no?, poner su marca y hacer una especie de épica, ¿no? Bueno, ahora no. Ahora es mucha gente con pequeños ahorros o grandes fondos. En fin, la propiedad se dispersa, se institucionaliza en una fórmula jurídica que es la sociedad anónima, y eso además significa cambios en la forma de financiarse de esas empresas y en la forma de gestionarse de esas empresas. En la forma de financiarse, pues porque se recurre a los mercados para financiarse, al mercado bursátil, y en la forma de gestionar porque aparecen los cuadros gerenciales. Y aquí es donde quiero llegar. Es decir, los cuadros, los gerentes, que están especializados en la gestión compleja de la empresa capitalista, son unos seres muy curiosos, porque siendo trabajadores no se comportan como los asalariados comunes. Es decir, son trabajadores porque no son los propietarios de los medios de producción, pero sin embargo disfrutan de la plusvalía de la explotación del trabajador por la asociación especial que tienen en el control de los medios de producción. Es decir, vienen a ser como los delegados del capital, o sea, de los propietarios de los medios de producción, para que gestionen sus empresas. Y entonces, en cuanto a delegados, ellos tienen una especie de cercanía especial en el uso de esos medios de producción, se pueden apropiar parte de la plusvalía. En ese sentido, se distancian de los trabajadores sin dejar de serlo. Y al tiempo, se aproximan mucho a los propietarios de los medios de producción, pero no lo son. No son propietarios de los medios de producción, pero no están tan alejados de ellos en cuanto que han delegado en ellos funciones que tienen que ver con el uso de los medios de producción. No sé si lo he aclarado, pero que veáis que ahí hay un tipo que son los cuadros, y son importantes para lo que voy a decir. Porque cuando hablamos de la estructura social ya no es solamente los propietarios de los medios de producción y aquellos que no tienen otra cosa más que su trabajo, es decir, los asalariados. En esta sociedad capitalista ya moderna, con estas formas de institucionalización de la propiedad distinta a las clásicas, aparece en la estructura social un nuevo grupo que, según algunos autores, también es una clase social, que son los cuadros, los gerentes, que son gerentes que actúan en la empresa privada y en la administración pública, cuidado.
que son esos ingenieros, que son los economistas de alto nivel, que se han formado en las escuelas de negocios o de alto funcionariado, etcétera. Es decir, los directivos, los que mandan en los espacios donde se mueven. Esos cuadros, en la época del orden social socialdemócrata o del compromiso keynesiano de izquierdas, establecen una alianza con las clases populares. Son fundamentalmente cuadros de la administración pública, porque se produce un fuerte intervencionismo público entonces. Establecen esa alianza y permiten las cosas que se consiguieron entonces. Con el orden neoliberal, sin embargo, los capitalistas lo que hacen es arrimar el ascua de los cuadros a su sardina y consiguen hacer ellos la alianza con los cuadros fundamentalmente del ámbito privado y de las corporaciones transnacionales. Y esa alianza es la que crea el orden neoliberal. ¿De acuerdo? Entonces ahora nosotros tendríamos que preguntarnos con qué estructura social contamos y qué posibles alianzas se pueden vislumbrar en el futuro para salir del neoliberalismo y no meternos en una cosa que sea peor del neoliberalismo. Pero es importante situar siempre la estructura social, porque si no los discursos se nos empiezan a mostrar demasiado endebles, ¿no? Esto del ciudadanismo está muy bien, pero ¿qué sujeto social hay detrás? ¿Qué alianzas, qué grupos sociales, qué intereses, qué discursos? Eso nos lo muestra bien estas lecturas del orden social que pueden conectar lo estructural con el orden de lo político. Los elementos del funcionamiento de la estructura social que se deriva de cómo se producen cambios en el sistema económico con los órdenes discursivos, programáticos, etcétera, que se dan en el ámbito político. Bien, hasta aquí lo que quiero señalar es que cuando el neoliberalismo se impone en la década de los 70, se impone porque hay detrás una determinada estructura social, que es la alianza entre los propietarios de los medios de producción, los capitalistas, con los cuadros que no tienen otro propósito que es salir del atolladero en que se encontraban. Sabéis, y os he dicho que todos los órdenes sociales nacen de una crisis, nos encontramos en la crisis de los 70, quieren salir del atolladero de la crisis de los años 70 y entonces hacen una alianza, una especie de acuerdo rompiendo el pacto social anterior. En ese acuerdo es donde se mueven y tiene como objetivo fundamentalmente dos cosas: restaurar la tasa de beneficios, la senda de la acumulación capitalista, y restaurar el poder de las élites. Consiguen lo segundo, lo primero muy mal, pero lo segundo lo consiguen. Restauran el poder económico de las élites y esas élites se convierten en las que manejan el cotarro en los últimos 30 años. Ese objetivo de restaurar, digo, el poder de las élites lo hemos visto con todo el proceso de imposición autoritaria, de los planes de ajuste estructural, de los recortes, en fin, y el proceso de restaurar una nueva senda de acumulación, sin embargo, es donde han tenido más dificultades. No lo han conseguido. A pesar de que han ensayado muchas vías, y las vías que se ensayan para tratar de recuperar la tasa de beneficios y de nuevo instaurar una nueva senda de acumulación, son múltiples y todos conocemos, que son la globalización, apuestan por la globalización, apuestan por la financiarización y apuestan por la desregulación. A pesar de esas tres vías, no consiguen su objetivo de restaurar el proceso de acumulación, porque década tras década en la economía mundial se crece cada vez menos. No se resuelven los problemas y los desajustes y las contradicciones nos llevaron a la crisis del 2007-2008. Y ahí es donde nos situamos en el momento actual. Bien, daros cuenta que cuando surge el neoliberalismo a finales de la década de los 70, es también a principios de los 70, finales de los 60, cuando empieza el resurgir de la conciencia ecologista. En 1962, si mal no recuerdo, no sé por dónde lo tendré, se publica La primavera silenciosa de Raquel Carson, que es la primera visión ecológica integral que permite pensar en términos, digamos, de una conciencia ecologista a la altura de los desafíos que tenemos, ¿no? Por entonces también se hacen las primeras propuestas y las primeras manifestaciones, y repulsas y denuncias por parte de científicos contra el riesgo de exterminio nuclear. Y poco después, en 1972, se publica el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, donde se muestra lo insensato que es pensar en un crecimiento indefinido en un mundo finito.
en ese justo momento, cuando se está fraguando la conciencia ecologista moderna, es cuando se empieza a imponer el orden neoliberal. Y se empieza a hacer todo lo contrario que entonces empezamos a ver que es necesario, dado que la economía ha adquirido un tamaño que ya no es compatible con la naturaleza. Cuando nos empezamos a dar cuenta de eso, de que ya a la naturaleza no le podemos pedir más porque no nos lo puede dar, porque la economía se ha hecho demasiado grande en relación con la biosfera, curiosamente es cuando se impone el orden neoliberal y las salidas con las que pretende resolver sus problemas de acumulación y de declive de su tasa de beneficio. Y apuesta por la globalización. Apuesta por todo lo contrario. Lo que necesitábamos era otras medidas que fueran en sentido contrario. Lo que necesitábamos era acercar la actividad económica a los territorios, evitar el derroche energético de grandes desplazamientos de materiales, de mercancías, de personas. Necesitamos desmercantilizar, y viene el neoliberalismo y lo que hace es mercantilizar aún más las cosas. Necesitamos desmaterializar y lo que ha provocado es fundamentalmente un mayor uso en el uso de materias y energía. Necesitamos desconcentrar, descentralizar y democratizar las relaciones económicas y lo que ha supuesto es justamente todo lo contrario, un mayor proceso de concentración y centralización del capital. El orden neoliberal en este sentido ha sido lo opuesto, que cuando empezamos a ser conscientes de los problemas ecológicos sociales que se nos avecinan, había que haber hecho. Y ha aplicado unas políticas de ajuste que han contribuido, sobre todo en los países, luego lo hemos experimentado también nosotros, Grecia, el sur de Europa, etcétera, ¿no? Pero cuando se experimentan o se aplican con una ferocidad inmensa, es sobre los países del tercer mundo, y esas políticas de ajuste lo que consiguen es acabar fundamentalmente con el campesinado, o con parte del campesinado, y con buena parte del mundo rural, provocando un éxodo sin precedentes y unas tendencias urbanizadoras que, junto con las modificaciones que se hacen en los modelos alimentarios, ponen en solfa y en cuestión, por ser las principales tendencias que hay detrás de todo el deterioro ecológico, el planeta. Eso es lo que ha conseguido el orden neoliberal. Y esa profundización del deterioro ecológico y social es el fruto de sus 30, 40 años de hegemonía, y ni siquiera ha sido capaz de garantizar un buen funcionamiento en los términos propios del capitalismo. Es que ni siquiera es capaz de garantizar un buen funcionamiento tal y como lo desea el propio capitalismo. Y en esa tesitura es donde nos encontramos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y ahí lo dejo, o lo planteo, dos o tres cosillas rápidas, pero aquí quiero dejar la cuestión. Es decir, ¿hacia dónde vamos entonces? Si esto es así, estamos inaugurando un nuevo orden social, todavía no tiene nombre, todavía no parece que tengan los rasgos claros. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues a lo mejor no podemos decir mucho. Lo que podemos decir es dónde estamos. No a lo mejor hacia dónde vamos, pero sí vamos a intentar ver dónde estamos para saber qué bifurcaciones, qué caminos posibles se nos abren. ¿Dónde estamos? Donde estamos es en medio de una contradicción. Estamos en medio de una contradicción que tiene que ver con el hecho de que cada vez somos en realidad más cosmopolitas. La globalización nos ha convertido, ha hecho que la realidad sea cada vez más cosmopolita, pero que sin embargo no tengamos la conciencia de ese cosmopolitismo. Esa contradicción es el punto de partida de la situación en la que estamos. Esto lo ha señalado con mucho acierto, en mi opinión, Bauman. Bauman señala esta contradicción, ¿no? Y no sé si literalmente viene a señalar, algo de esto. Estamos en la contradicción de vivir una situación de hecho cosmopolita, pero no tener la conciencia del cosmopolitismo, es decir, la capacidad de poder afrontar estos desafíos que tienen una naturaleza global. Cuando la globalización se empieza a hacer popular, yo recuerdo que era mi época de estudiante cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, por eso la tesis también la situé un poquitito en la era de la globalización, creo que era en el título, metí lo de la era de la globalización, porque había que meterlo, era el momento, ¿no? Entonces, al menos se albergaba la esperanza de que, aunque sabíamos que era una globalización sesgada, que no tenía control político, que era fundamentalmente económica, sin embargo, albergábamos la esperanza de que al final diera lugar a unas instituciones que permitiera gobernarla y que generara a su vez una conciencia de globalización, ¿no?
Bien, pues eso no se ha dado y entonces tenemos las peores consecuencias de esa globalización, tal y como se desarrolló, sin tener ninguna arma, ninguna capacidad de poder contrarrestar esos perniciosos efectos. Y entonces nos encontramos en realidad en el momento actual inermes para poder combatir esos efectos y al tiempo alarmados ante la emergencia de determinados fenómenos que en realidad no son sino la reacción a esa inacción y a esa impotencia. Y esa reacción son fundamentalmente de dos tipos. Por un lado están las propensiones que podríamos llamar securitarias o las propensiones securócratas para gestionar los problemas, y ahora lo explicaré en un momento. Y por otro lado está la tendencia a replegarnos en el ámbito de nuevo de los Estados-nación, es decir, volver otra vez al abrigo de las naciones, de los Estados, buscar la soberanía. Esas serían las dos tendencias. Lo que pasa es que en esta segunda hay, a su vez, tendencias contrapuestas. Hay unas que pueden ir en buen sentido y hay otras que van en mal sentido, porque son profundamente reaccionarias. Bien, entonces, ¿dónde estamos en medio de esa contradicción? Ante esa contradicción y esa impotencia para poder afrontar los problemas globales, nos encontramos con dos tipos de respuestas. La primera, la securitaria, es una respuesta que no trata tanto de resolver el origen de los problemas como de gestionar los efectos o las consecuencias que ocasionan, ¿no? Y lo que hacen es trasladar los grandes problemas globales, cambio climático, movimientos masivos de población, las migraciones, los problemas de la ciberdelincuencia, el problema vinculado pues, al terrorismo global, a las finanzas opacas, etcétera, etcétera. Todos esos problemas o desafíos globales los trata de trasladar al ámbito de la seguridad, los convierte en un problema de seguridad nacional y trata de hacer de gestionarlos en términos militares o en términos de orden público. Esa sería la primera tendencia. Ante esos grandes problemas, el riesgo de que de pronto se conviertan en objeto de tratamiento en términos de seguridad, pero en términos de seguridad restrictiva, pensando siempre en orden público o en la militarización del problema, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático se está viendo con mucha claridad. Cómo ante los problemas de Puerto Rico, del último tifón, cómo resuelve la administración de Trump el problema, llevando a los militares, ¿no? Y en este país pues, también se hacen con los incendios, por eso tenemos la Brigada de Emergencia Militar. Entonces, en este otro caso, digamos que es un poco más amable, porque es un cuerpo un poco así especial, yo creo que porque no saben a qué dedicar tanta gente ahí empleada en el ejército, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que hay es un tratamiento militarizado de problemas para gestionar los efectos, las consecuencias, sin afrontar las causas. Esa sería la primera tendencia. Y la segunda, el del repliegue al Estado-nación y la búsqueda de la soberanía, lo que nos estaría mostrando es la aceptación de esa impotencia. Es decir, por un lado, somos conscientes de que la pérdida de soberanía que conlleva la globalización es evidente en el campo de lo económico. Ningún país es capaz de controlar sus relaciones y sus aspectos económicos ante los inversores extranjeros, ante las finanzas transnacionalizadas, ante los poderosos acuerdos de comercio que establecen un marco restrictivo para la actuación de una economía, etcétera, etcétera. Y entonces, sabiendo que esa globalización ha afectado a la cohesión social, ha sido un ataque contra el bienestar social porque ha laminado las bases fiscales, porque los capitales pueden irse donde quieran y ya no tributan en esas economías, etcétera, etcétera, y porque los trabajadores cada vez están más precarizados y, por tanto, las bases fiscales se empiezan a debilitar porque cada vez tienen menos con lo que tributar, etcétera, etcétera. Ante ese deterioro del bienestar, ante ese deterioro de la cohesión social, y ante esa pérdida, fundamentalmente, de democracia como consecuencia de la erosión de la propia soberanía, entonces lo que observamos ahora es un repliegue en términos o bien aislacionistas, como ha pasado con Trump, o como ha pasado en el Reino Unido con el Brexit, ¿no? Es decir, hay un repliegue hacia su propia nación, hacia aislarse del conjunto del país. En el caso de Trump, abandona el Acuerdo de París del Cambio Climático, abandona dos tratados, o por lo menos los somete a revisión, el Acuerdo Pacífico americano, el Acuerdo de Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá también lo pone a revisión, etc. Repliegue. Y además trata de fortificarse, de hacer una política antimigratoria, ¿no?
En el caso del Brexit, pues es lo más elemental, ¿no? Es decir, no, nosotros británicos y olvidémonos de Europa, ¿no? Y por otro lado, las tendencias aislacionistas en ese repliegue al Estado-nación, y por otro lado hay un desplazamiento del énfasis a lo cultural, a lo identitario, es decir, impotentes a la hora de poder controlar la soberanía económica, al menos intentamos controlar la soberanía cultural, los elementos identitarios, los elementos culturales. Y la imposibilidad de hacer lo que no podemos hacer en el plano económico, pues lo aspiramos a hacer controlando en el plano cultural. Y entonces empieza a adquirir mayor centralidad los aspectos cultural, los étnico-identitarios frente a los problemas sociales, la agenda social. Esto lo hemos visto en Cataluña. En Cataluña lo que se ve es un desplazamiento del eje desde una preocupación más identitaria, más cultural, supuestamente reivindicando más soberanía, precisamente, y un desplazamiento, o a costa de un descuido y un ocultamiento pues, del progresivo deterioro de las condiciones materiales de vida de la gente. Bien, esas serían las pulsiones, las tendencias en ese repliegue como consecuencia de esa reacción que no es fruto de la impotencia ante el proceso globalizador. Bien, y con esto termino. ¿En qué escenario nos vamos a mover? ¿Un escenario cada vez más autoritario o un escenario donde exista en esa bifurcación algún camino que nos dé un poquitito más de esperanza y de optimismo para poder transformar las cosas, ¿no? Yo creo que de momento las cosas las tenemos complicadas y que quienes están recogiendo más bien el malestar son los más reaccionarios. Los más reaccionarios están consiguiendo en Hungría, Orbán, Duda en Polonia, Trump en Estados Unidos, Putin en Rusia, y luego pues todos estos que aspiran a gobernar en su día, como Le Pen, como Wilders en Holanda, etcétera, etcétera. De momento estos son los que parecen que están recogiendo más frutos de todo este malestar, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que también están surgiendo muchos movimientos y muchas fuerzas políticas, sobre todo en el sur de Europa, ¿no?, que pretenden una salida desde la radicalidad democrática. Es decir, no menos democracia, no menos ante las pulsiones autoritarias, frente a esa especie de frustración que los reaccionarios cultivan de la ciudadanía porque piensan que la democracia es lenta y es ineficaz para resolver sus problemas, apuestan precisamente por la democracia, por su fortalecimiento, por su reconocimiento y por dar una salida democrática, ofreciendo nuevas lógicas de movilización, nuevas lógicas de adhesión, de comunicación y organización y acción, que por lo menos constituyen ensayos que merece la pena tener en cuenta. A pesar de ello, existen todavía suficientes ángulos muertos como para poder pensar si no hay suficiente esperanza para poder revertir algunas de estas reacciones más indeseables. Bueno, yo creo que con esto lo cierro y entramos un poco al debate por si os ha sugerido algo de interés lo que os he estado comentando. Muchas gracias. Bueno, pues como os he dicho, terminamos un poquito antes, son ahora mismo las 8, ¿verdad? Hasta menos 20 o así, tenemos como 40 minutillos para que planteéis preguntas, reflexiones, lo que os apetezca. Vale, bueno, una persona del público ha hecho una pregunta sobre que una de las cuestiones que nos han comentado es la falta de la respuesta que ha dado el capitalismo hoy en día para poder valorizar la producción. Queda el tema sin tocar de la financiarización en los límites de reproducción del capital temporal, ¿no? De cómo ahora, en la actualidad, gracias a la financiarización, con una sola tecla se produce valor, pero que es un valor que no produce absolutamente nada y que es una acumulación por expropiación, como diría Harvey, ¿no? Es una de las cuestiones que trata muy bien Piketty, supongo que en El Capital, del siglo XXI, que demuestra cómo las subvenciones que se llevan las universidades son aquellas que están cercanas al poder, ya que tienen acceso a la información y a los grandes asesores. Más o menos, ¿no? ¿Contesto? Sí. Bueno, lo que quieran. Como bueno, yo tenga que andar repitiendo... Ya entramos en el debate. Yo ahora digo, a ver, claro, financiarización. Estamos entrando en la financiarización. El juego de las finanzas es eso, efectivamente, es jugar con el tiempo. Keynes lo señalaba claramente, ¿no?
la clave ahí es saber que el futuro está por definir. Es decir, como no sabemos el futuro, el pasado está dado y no volverá, y el futuro, decía Keynes, nadie lo controla, nadie lo sabe, nadie lo puede anticipar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que empezar a tener en cuenta que, claro, el dinero puede tener un depósito de valor, es decir, vale lo que vale, pero los activos financieros pueden permitirnos no consumir ahora para poder, y ahorrar en el presente para poder consumir en el futuro. Y ese es el juego de las finanzas, la base, ¿no? Y con la financiarización lo que se produce es una deformación, digamos, de eso, para empezar a generar un orden autónomo, propio, que se va a ir alimentando de forma un poco gigantesca o deformada, ¿no? Pero que tiene sus límites internos propios. Es decir, todos los procesos de financiarización lo que terminan siempre es por estrangulamiento financiero. Es decir, mueren como consecuencia de una crisis financiera. Los castillos de naipes se desmoronan, ¿no? Y entonces lo que en principio valía mucho ya no vale absolutamente nada, porque efectivamente se convierten las finanzas cuando se desvinculan de las funciones para las que fueron creadas y poder garantizar el funcionamiento y reproducción del capitalismo y adquieren una vida propia. En ese momento las finanzas se convierten básicamente en una palanca de distribución de la riqueza. Un poco juego suma cero, como bien comentabas, ¿no? Pero a lo que voy es, a ver, lo que planteabas tú es, teníamos antes válvulas de escape espaciotemporales, las espaciales y las temporales. Las espaciales era que teníamos mucho planeta por conquistar, mucho planeta donde podíamos trasladar los peores efectos de nuestros comportamientos, ¿eh? Bueno, pues tenemos residuos que podemos llevar al delta del Níger, tenemos tierras que podemos acaparar, bosques que podemos deforestar, porque hay muchos, y porque hay muchos todavía por conquistar y por explotar, etcétera, etcétera. Pero es que de pronto nos encontramos con que ya no hay tanto de eso, ¿eh? El mundo pues, ya no tiene lugares donde podamos decir que el ser humano no ha estado, ¿eh? Entonces, si no hay realidades por conquistar, no hay arena exterior, la posibilidad de poder trasladar al ámbito espacial, ¿no?, a otros órdenes, a otros territorios, esas consecuencias que no somos capaces de metabolizar y de manejar en nuestras propias sociedades, pues es menor, ¿no? Y ahí hay un problema, ¿no? Esto hasta el momento presente ha sido así, pero ahora ahí nos encontramos con ese problema. Y con la variable temporal pasa exactamente lo mismo, y era lo que quería decir, y por eso digo, por muchas finanzas que tengamos, si se nos cae todo el castillo de naipes, mañana tú y yo somos igual de pobres. Ahora mismo podemos tener maravillosos activos que cotizan en las mejores bolsas. Pero si se desmorona, no podemos trasladar al futuro, al mañana, no digo dentro de muchos años, sino mañana mismo, somos dos personas con las manos metidas en los bolsos, ¿no? Luego, por tanto, ahí, ¿qué nos puede permitir de desahogo el tiempo? No podemos ahora ya trasladar a futuras generaciones el endeudamiento. Es decir, no podemos decir, bueno, mis hijos que asuman el endeudamiento del comportamiento que yo tuve, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos unas urgencias que no vienen del ámbito de las finanzas, sino que vienen de los otros órdenes que están afectados por el cambio global, que nos muestran que el acortamiento de los plazos son extremos. Si tenemos un cambio climático en el que en poco más de un par de lustros nos va a modificar radicalmente las condiciones en las que vivimos, las condiciones de temperatura, van a intensificarse problemas de intervalos climáticos de temperatura extremos, fenómenos asociados a la alteración del clima muy frecuentes y muy intensos, una caída sustancial de los niveles de productividad agraria, en fin, un encadenamiento de problemas, y esto en un plazo relativamente breve, y la urgencia nos muestra que esto está así y que hay que actuar ya. ¿Dónde está la variable temporal para poder trasladar a una futura generación estos problemas? Es decir, el problema surge de la combinación de las urgencias que vienen de otros órdenes, no del orden económico y del orden de las finanzas. Es decir, podríamos jugar al juego de las finanzas y esperar al estrangulamiento posterior de la siguiente crisis financiera, ¿vale? Y vendría la siguiente, ¿vale?, sin ningún problema, pero es que el problema es que los efectos de lo que está acaeciendo en los órdenes físicos, en los órdenes geológicos, no los podemos traspasar a otras generaciones.
Ya no podemos traspasarlas a otras generaciones. Y ahí es donde está el problema. El problema de poder pensar que el modo Harvey, digamos, cuando nos decía que el capitalismo tenía esa capacidad de poder trasladar en el espacio y en el tiempo sus crisis porque nunca era capaz de manejarlas ni de resolverlas, pues llega un momento en el que ya no es posible, ¿no? Y ese momento posiblemente ha llegado con esto del cambio global. Esa era la cuestión que quería señalar. Por más activos que hagamos con las tierras internacionales que están siendo acaparadas por las grandes corporaciones y los grandes fondos de inversión de los países del Golfo Pérsico, por más minerales que sean cotizados en las bolsas de Chicago, por más semillas que sean patentadas, por más mercantilización del agua que no vamos, y por tanto, por más financiarización de todos esos recursos naturales, no vamos a resolver el problema. Y ese es el elemento donde nos encontramos ante una pared de difícil paso. Ha habido otra pregunta del público que ha comentado en qué medida el orden social neoliberal es más destructivo que el anterior, que se ha comentado en la ponencia, que era el keynesiano, teniendo en cuenta que el actual no ha logrado el nivel de acumulación que había logrado el keynesiano y, sin embargo, por lo tanto, nos ponemos en una contradicción de acumulación versus destrucción, básicamente sería. Sí. Bueno, a ver, el orden neoliberal es salvaje. Yo creo que no podemos pensar que haya habido un orden social más salvaje que el neoliberalismo. Ni el orden liberal de principios del siglo XX y finales del XIX, ni el orden socialdemócrata, a pesar de que en ese periodo se produce el neocolonialismo, ¿no? Se produce, por un lado, la descolonización, es cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, y en eso, bueno, pues no la socialdemocracia especialmente, pero sí otras corrientes de liberación nacional favorecieron un momento que fue importante, y además se produjo una especie de generalización posterior de la institucionalización democrática occidental a buena parte del planeta, ¿no? Es cierto que estaba luego marcado por la Guerra Fría también, que era un periodo especial, pero en cualquier caso lo que quiero señalar es que el orden socialdemócrata, desde el punto de vista social, pues lo que garantizó fueron sistemas públicos de protección, era una alianza entre las clases populares y los cuadros, que no garantizaba el poder de las clases populares, pero sí garantizaba al menos poder domesticar el capitalismo en sus dentelladas o en sus aspectos más feroces, ¿no? Eso es indiscutible, pero claro, efectivamente, se establecía sobre unas bases de una abundancia de recursos fósiles que llega un momento en el que ya no se puede continuar, pues, efectivamente porque los hemos agotado, los hemos quemado. Se permitía su desarrollo porque existía precisamente arena exterior, es decir, un mundo donde era posible practicar el neocolonialismo, es decir, unas nuevas formas después de la descolonización. Sin embargo, se podían establecer formas de dominación entre el centro y la periferia, y esas eran realidades que subyacían dentro de los éxitos de ese capitalismo y de ese orden socialdemócrata. Por lo tanto, no era una maravilla desde el punto de vista de quien piensa en un orden que no sea capitalista y que esté libre de todas formas de dominación y de explotación, obviamente, ¿no? Pero en el plano social, para aquellos países, ¿no?, del centro del capitalismo, pues era indiscutible pues que era poco menos que jauja, ¿no? Es decir, si Marx, en su visión de lo que era una sociedad socialista, que no la esbozó casi, apenas, hubiera levantado, digamos, su mirada, o se hubiera levantado y hubiera visto eso, pues hubiera dicho, hombre, esto es el socialismo, ¿no? Sanidad pública, educación garantizada, servicio social, con todos los defectos, con todas las limitaciones, con todas, luego además, de efectos indeseados de burocratización, de poca participación, en fin, con todo lo que queráis, ¿no? Pero bueno, al principio uno hubiera visto eso, ¿no? Un proceso de desmercantilización profunda, de un intervencionismo tan intenso que el principal agente económico con capacidad de regulación e intervención eran los Estados. En fin, nadie podría pensar, si de pronto hace un tránsito desde el siglo, de mediados del siglo XIX
a los años 60, 70 en determinados países, como para pensar, vale, pues esto que han conseguido el socialismo. Desde luego se hubiera sentido mucho más identificado que se hubiera resucitado en la Plaza Roja de Moscú por esa época. Mucho más. Pero claro, tenía ese lado oscuro, ¿no? Y era un metabolismo socioeconómico que estaba laminando las bases naturales. Había esferas de la realidad que estaban subordinadas a su funcionamiento y reproducción, como era toda la esfera doméstica, donde estaban completamente invisibilizadas. La sociedad fordista y la sociedad del orden socialdemócrata es un orden de trabajadores varones, que vienen a casa y en su mundo idílico de clase media, hogar con electrificado y fosilista, se encuentran a la mujer que le ha hecho absolutamente todo, o su incorporación ha sido limitada. En ese sentido, por ejemplo, es mucho más interesante otras sociedades donde el grado de participación y el reconocimiento social de la mujer es mucho más intenso. Luego, por tanto, hay esos elementos que hacen que aquí no se pueda establecer ninguna alabanza al orden. Pero el salvajismo del orden neoliberal es eso, es decir, todo lo oscuro, todos los elementos no visibles y ocultos, añadidos a la explotación social más descarnada, ¿no? Por tanto, es una vuelta de tuerca a lo anterior, quitando lo bueno y profundizando en lo malo. Por tanto, si alguien quisiera entrar en un juego de comparaciones, que tampoco se lo aconsejo, yo creo que no quedaría ningún lugar para la duda de que el orden social neoliberal era de un salvajismo extremo en comparación con el anterior. Pero lo que nos debe conducir es a que quien pretenda, en la salida de la situación en la que nos encontramos, reivindicar lo que ya no es posible reconstruir porque era sobre unas bases que ya no se dan, se está equivocando. Es decir, tratar de dar una salida al posneoliberalismo, tratando de volver al orden que le antecedía, pues es una torpeza y una falta de imaginación enorme. Y no sé si por ahí va a lo mejor un poco tu pregunta. Es decir, ante la tentación de aquellos que nos quieren vender la moto del orden socialdemócrata sin consideración de aquellos aspectos que eran fundamentales para que pudiera ser posible, pues un poco de cautela. Hay que empezar a pensar si ese orden, tal y como estaba definido, sin un horizonte de abundancia de energías baratas, de origen fósil, sin un espacio reproductivo subordinado y dominado por el patriarcalismo, y sin una arena exterior y un mundo ya multipolar, donde ya no existe un único centro o periferia, etcétera, es posible de reeditar. Yo creo que no. Además, no sería deseable, desde mi punto de vista, ¿verdad? Hay una nueva pregunta que es, comentando que en el orden social neoclásico en el que nos encontramos, el gran poder no deja de ser el sistema financiero, que pertenece a aquellos que generan dinero, que está además basado en deuda, ¿no? Es decir, es un sistema complejo que entienden pocos y que la pregunta va dirigida a si existe alguna forma de crear riqueza distinta al sistema financiero actual, no basado en deuda, tal y como plantea Bernard Lietaer, que plantea que un ecosistema diverso monetario es un ecosistema más resiliente y, por lo tanto, más adecuado para generar riqueza no basada en acumulación financiera. Pues sí, vamos a ver. Claro, yo a lo mejor he sido un poco atrevido a la hora de responder a la pregunta inicial, ¿no? Porque lo que estáis planteando ahora es un poco más, claro, es de mucha enjundia. A ver, tendríamos que empezar por lo siguiente, y es, ¿cuáles son las fuentes de la riqueza? ¿Y qué entendemos por riqueza? ¿Cuáles son las fuentes de la riqueza? Porque esto de creer que hay, no, es que las finanzas crean riqueza, entonces tenemos que buscar una alternativa. Y eso significa o es sinónimo a crecer. Bueno, vamos a lo mejor a empezar a poder definir algunas cuestiones. La vieja economía clásica señalaba una cosa, y más concretamente la economía política marxista. Decía, la fuente de todas las riquezas está en el trabajo. Es lo único que crea riqueza. Luego hubo que corregir al señor Marx y tirarle de las orejas y decirle, hombre, ¿solo el trabajo es fuente de riqueza? ¿Qué otra cosa es fuente de riqueza? Y la naturaleza no nos crea permanente. Ahora estamos esperando el otoño, ¿no? Pues
sabemos los ciclos naturales, ¿no? Y ahí es donde vemos la creación de la riqueza. De pronto llegará la primavera y surgirán lo que hayamos cultivado y brotarán. Esa es la riqueza genuina. Lo demás es apropiación de la riqueza preexistente, que también nos ofrece la propia naturaleza. Luego, por tanto, ¿dónde están las fuentes de la riqueza? Claro, los economistas en esto nos confundimos un poco. Pensamos que, claro, al pensar en los mercados financieros, en los mercados monetarios, la riqueza es lo mismo que tener dinero. Dinero es riqueza. Bueno, en todo caso será riqueza financiera. Y porque le hemos dado ese nombre y a lo mejor de forma indebida. La riqueza. Y pensemos en aquello que es valorado por nosotros porque nos puede servir para satisfacer nuestras necesidades o para permitir desarrollar nuestras capacidades y libertades. Eso que llamamos riqueza, porque es útil para eso, para nuestras necesidades o para desarrollarnos como personas, con todas nuestras capacidades. ¿Dónde están las fuentes de esa riqueza? Digo, el trabajo, la naturaleza, no hay más. No nos inventemos otras porque no existen. Aunque llamemos riqueza financiera a lo financiero, en realidad, ¿qué riqueza nos está proporcionando en esos términos? Ninguna. Y además lo estabais señalando vosotros anteriormente. Es un juego de distribución de suma cero. Punto. Ahí no hay creación de riqueza. La creación de la riqueza, las fuentes de la riqueza es el trabajo y la naturaleza. ¿Y eso qué tiene que ver con el crecimiento económico? Es más, el crecimiento económico puede ir laminando las bases y las fuentes de la riqueza. Por lo tanto, olvidémonos del crecimiento económico. Lo que tenemos que potenciar es aquello que genera riqueza, pero que no es traducible necesariamente en crecimiento en términos monetarios. Olvidémonos del crecimiento económico y centrémonos en lo fundamental. Y lo fundamental, a lo mejor, son los tiempos. ¿Cómo repartimos los tiempos? Las relaciones, los vínculos. ¿Cómo los potenciamos? ¿Por qué? Porque eso sí que es riqueza. Porque nos permite satisfacer nuestras necesidades y desarrollar nuestras capacidades y libertades. Eso es muy importante, lo que habéis señalado antes. Entonces, ¿dónde está la riqueza? ¿Cómo se genera la riqueza? Y a lo mejor tenemos que decirles a los señores economistas que se callen un poco, que nos dejen de incordiar con tanto monetario, con tantos activos financieros, que la riqueza real no es esa y está en otros lados. Y tengamos que volver a los viejos clásicos para encontrar verdades de perogrullo. La fuente de la riqueza está en el trabajo, las fuentes de la riqueza están en la naturaleza. Y aclarado eso, yo creo que ya podemos situar un poco el tema, si no, nos perdemos. La financiarización es una aberración en el funcionamiento del sistema económico capitalista y le sienta mal al propio capitalismo. Al propio capitalismo, digamos, productivo, ¿no? Es decir, es casi el último recurso cuando ya ve agotado las fuentes que garantizan la tasa de rentabilidad, que no de la riqueza. Es decir, es que en el capitalismo hay un problema y es que se confunde la creación de la riqueza con el enriquecimiento de unos pocos. Valor y precio. Y luego están las típicas confusiones entre valor y precio, ¿no? Y la necedad de confundir esas cosas, ¿no? Entonces, el principio sería intentar aclararnos en ese punto para dar el paso siguiente. Hay una pregunta en relación con, dentro de esta teoría o discurso de los órdenes sociales, qué papel juega la explotación de la mujer y si existe una mirada feminista para poder interpretarlos. ¿En el orden social o en el funcionamiento general? Yo creo que en todos los órdenes sociales ha estado siempre subyaciendo ámbitos que representaban colonias. Esto María Mies lo dice muy claramente, digamos. La economía feminista lo señala de forma muy claramente. Dice, el funcionamiento del capitalismo en todos los órdenes, prácticamente en el orden liberal, luego se reprodujo también en el orden socialdemócrata y ya está muy presente en el orden neoliberal, funciona sobre tres colonias. Una de las colonias que utiliza el capitalismo para su funcionamiento y reproducción es la naturaleza, la explota, la esquilma, la destruye, se apropia de ella. Otra colonia son las colonias que todos identificamos como el tercer mundo, es decir, el tercer mundo, sobre todo en el orden socialdemócrata, sirvió de base sobre la que sostener todo el proceso de funcionamiento y reproducción del capitalismo en esa época. En el orden neoliberal sí, pero con las salvedades de que los centros, el esquema centro-periferia se multiplica en multitud de centros y periferias, y no solamente de carácter geográfico, sino sobre todo de carácter social o geosocial. Y
Y luego hay una tercera colonia, que es la mujer, ¿no? Es decir, la mujer es explotada, esquilmada, en el ámbito de una sociedad patriarcal, donde se aprovecha su trabajo, pero no se reconoce ni se remunera, ¿no? ¿Y qué papel tiene eso en el funcionamiento del capitalismo? Pues enorme, ¿no? Porque si ese trabajo fuera valorado, fuera remunerado y fuera reconocido, pues claro, las tasas de beneficios serían diferentes. Eso es la cosa más elemental. Tú impútalo en la estructura de costes y precios de una empresa. Y dices, vamos a ver, viene aquí el hombre, sí, muy trajeado, bien alimentado. ¿Y cuánto trabajo hay detrás para que este hombre, que es mi trabajador y que al final tiene una repercusión en mi cuenta de resultados, venga así de bien, descansadito, trajeadito, limpito y con la capacidad de poderse dedicar a mi empresa durante 8 horas seguidas? Bueno, pues ha habido un trabajo de muchas horas de otra persona que ha estado ahí cuidando, que ha estado ahí permitiendo que llegue en perfectas condiciones, ¿no?, a su puesto de trabajo. Pero ese trabajo no se le paga al varón, para que a su vez lo traslade al ámbito doméstico y le diga, oiga, usted, que es mi pareja o mi mujer, ha sido fantástica y por todos los cuidados que yo he recibido, gratuitamente se los voy a pagar, ¿no? No se paga. Entonces, ¿qué se queda aquí la historia? Desde el punto de vista, digamos así, del margen monetario, pues básicamente la empresa, claro. Los beneficios que obtiene la empresa son a costa de trabajos que no son reconocidos ni remunerados. Serían otros los beneficios si eso se pagara, obviamente, ¿no? ¿Con eso lo resolvemos todo? No, no, porque, hombre, no todo termina, digamos, en manos del empresariado. Dentro del patriarcalismo, digamos que el gran beneficiado es el varón opresor, que se beneficia de una explotación, de unos tiempos domésticos y unas dedicaciones de cuidados de las que se responsabiliza soberanamente, que traslada a otros y que cuiden los demás con independencia de si eso va a tener o no resultado en el funcionamiento económico. Es decir, al final esos trabajos no son solamente sostenedores de la fuerza de trabajo, de la reproducción de la fuerza de trabajo asalariado, sino que es que además son tan importantes que sirven para mucho más. Sirven también para reproducir la propia sociedad y la vida. El cuidado de los hijos, que sí, en un futuro será fuerza de trabajo asalariada, no cabe duda, pero también en ese momento pues su crecimiento como personas, como seres humanos, pues se está garantizando con todo ese conjunto de tiempos y dedicaciones que se desarrollan en el ámbito del hogar y que están tan injustamente y desigualmente distribuidas. Por lo tanto, ¿el capitalismo de qué se beneficia de la explotación o qué le beneficia esa especie de alianza impía que tiene con el patriarcado? Pues que le resulta muy rentable, obviamente. Hay parte del trabajo que no paga. Lo otro lo precarizas, lo otro congela los salarios a los trabajadores asalariados, pero es que lo otro encima es que ni lo paga, ni lo reconoce, luego le viene de perlas. Otra cosa distinta es pensar si no existiría o si es posible un orden social capitalista sin patriarcado. Bueno, en teoría sí, ¿no? Es posible. Es decir, el capitalismo y el patriarcado son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El patriarcalismo sabemos que es anterior al capitalismo, existía con anterioridad, y es posible pensar en un capitalismo que no sea patriarcal. O sea, a mí eso no... Si alguien piensa que hay que acabar con el capitalismo porque así acabaremos con el patriarcado, digo, error. Hay que luchar contra el patriarcado porque el patriarcado es un sistema de opresión diferente al capitalista. Otra cosa es que estén en alianza impía, y hayan llegado a una especie de acuerdo, porque les resulta mutuamente beneficioso y esa especie de convergencia, ¿no?, de intereses que tendrían. Aquí habría como una especie también de alianza, pero no de estructura social, sino de realidades de opresión y de dominación entre el capitalismo y el patriarcado. Pero sería posible pensar un capitalismo porque las mujeres, ¿no?, dicen no queremos ya este sistema de explotación y de opresión patriarcal y lo echamos, ¿no?, fuera, lo vencemos. Con eso habremos vencido el capitalismo, ¿no? Sería posible un capitalismo sin patriarcado. Lo que pasa es que los márgenes de beneficio y de lo que se aprovecha, digamos, indebidamente, pues no se podría aprovechar y tendría que funcionar pues con otros márgenes, ¿no? Pero el capitalismo en eso no tiene ningún problema. Pensad en el orden socialdemócrata. La clave no es con qué tasa de beneficio. La tasa de beneficio viene determinada, entre otras cosas, por la capacidad que tengan las fuerzas sociales de garantizarte más o menos beneficio. Si los trabajadores están bien organizados y deciden que reivindicarán su salario y que de los aumentos de la productividad se van a llevar buena parte del pastel ellos,
y no pues, opera con una tasa de ganancia inferior a la que desearía. Es decir, ahí no hay problema. Yo, en principio, ahí no veo problema. Con eso concluyo. Son muchos los beneficios que obtiene del patriarcalismo, por eso es un socio preferente, digamos, para el capitalismo, pero si el patriarcado pudiera ser derrotado de alguna manera, no penséis que con eso vamos a derrotar al capitalismo. Bueno, pues muchas gracias por venir. Cerramos la primera sesión magistral de este año y muchísimas gracias, Santiago, por estar aquí. A ti. Y nada, nos vemos en 15 días.